Vamos a hablar del tercer pilar de la logoterapia. A este Frankl lo llamó el sentido de la vida. El sentido de la vida hay que comprenderlo de varias maneras, y es que se genera una discusión constante alrededor de si la vida tiene o no tiene sentido, ¿no? Plantea directamente. Frankl toma una posición diferente a algunos filósofos existencialistas como Sartre, como Camus, o algunos psicoterapeutas existenciales como Irving Yalom, ¿no? Y para Frankl la vida sí tiene sentido, y la vida tiene sentido por algo que para los demás no tiene sentido, y es que la vida tiene sentido precisamente porque es finita, es decir, porque hay una temporalidad, pongámoslo en palabras un poco más crueles, porque tarde o temprano todos vamos a morir. Y eso precisamente radica el tema de la temporalidad. Tenemos un tiempo, unas oportunidades, ¿no? Para Sartre la vida no tiene sentido precisamente porque nos vamos a morir, porque la muerte es el triunfo de la mirada del otro, mientras que para Frankl la vida tiene sentido porque en un momento vamos a morir. Y como vamos a morir quiere decir que no solamente en el final, sino que también la temporalidad afecta constantemente las posibilidades del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a todos los seres humanos se nos van a presentar posibilidades y oportunidades, pero como somos finitos, las posibilidades y las oportunidades también son finitas. Eso nos lleva a que el ser humano quiere realizar las posibilidades, quiere lograr las posibilidades, sobre todo hacer que pasen. Cuando yo decido realizar una posibilidad, lo que hago es que esa posibilidad se transforme y se convierte en pasado. ¿Por qué? Porque pasó, porque la hice. Por lo tanto, para la logoterapia nos plantea ya una cosmovisión, y es que todo acto, toda decisión va a quedar grabada en la historia del mundo, no solamente en la historia de la conciencia de cada una de las personas, sino que queda porque transforma y cambia el mundo. Es decir, el sentido de la vida no está en recordar si alguien existe o no existe, sino en qué se hizo en su momento y que quedó grabado en la historia del mundo. Y al quedar grabado transforma el mundo. Es decir, lo que yo hice cambia el mundo. La vida tiene sentido y yo tomo decisiones porque las posibilidades se pueden perder y yo quiero que se realicen, que queden en el mundo. Y eso es la base, digamos, del sentido de la vida. Para la logoterapia el sentido de la vida está en la vida misma, está en el mundo. Tenemos que nosotros ir a descubrirlo a través del órgano del sentido, que era la conciencia. La conciencia capta valores afectivamente y nos sentimos atraídos por ellos y nos dirigimos hacia sus valores, precisamente. Ese es el sentido de la vida. La vida tiene sentido porque es finita, porque queremos realizarla. No es que estemos constantemente pensando en la muerte, no, porque si no sería difícil. Como diría Yalom, de estar constantemente pensando en la muerte es casi como mirar al sol. Podemos hacerlo por breves segundos, ¿no? Porque no es fácil. Por lo tanto, no estamos pensando todo el tiempo en eso, sencillamente sabemos que las posibilidades también se pierden, que son finitas. Por eso Frankl nos dice que la vida tiene sentido y nosotros la descubrimos en el mundo y la realizamos en el mundo. El sentido no es una reflexión, es una acción, nos invita al acto. Frankl nos plantea que hay tres sentidos que tenemos que empezar a revisar. El primero se llama el sentido en la vida. El sentido en la vida, ¿no?, habla del sentido situacional, habla del sentido del momento, de un momento específico de nuestra existencia. Y en ese es donde pone más empeño la psicoterapia de orientación logoterapéutica, o como diría Frankl, la psicoterapia centrada en el sentido. Entonces, es el sentido que tiene un momento en particular. En este momento estamos grabando este video para ustedes
tiene un sentido para mí. Ustedes en este momento están viendo este video y tiene un sentido para cada uno de ustedes que está viendo este video, un sentido completamente distinto y diferente. Tal vez algunos están conociendo esta teoría por primera vez y eso les da un sentido. Otros están viendo otra forma de hablar de lo mismo porque están oyendo a otro profesor distinto y eso le da un sentido diferente. Es decir, cada situación tiene un sentido y los seres humanos tenemos la posibilidad de descubrirlo y realizarlo. Y ahí es donde cae precisamente la responsabilidad y la libertad. Somos la responsabilidad, tenemos la posibilidad y somos responsables de encontrar el sentido en cada momento en particular. Ahí es donde entra la psicoterapia de orientación terapéutica, ¿no? Donde entra el coaching existencial, la consejería, ¿no? La orientación, en el descubrir sentido en el momento. El segundo, Frankl le denomina el sentido de la vida. Pero el sentido de la vida es algo de lo cual nosotros muchas veces no nos ocupamos tanto porque ya es más una discusión metafísica, filosófica, ¿no? Antropológica, y es si la vida tiene sentido, precisamente. Y es, veámoslo de la manera en que lo plantea Frankl, es casi como una película. Pensemos que hay una película y no la vamos a poder comprender toda la película hasta el mismo final. Apenas la película finaliza, vamos a poderla comprender toda hacia atrás, en retrospectiva, y poder decir, sí, mi vida tuvo sentido. Pero es algo que es muy difícil. Es decir, nosotros desde aquí y ahora no podemos tener la certeza que nuestra vida tuvo un sentido. Ahí es donde a mí me gusta ser un poco dramático, y es que en los breves momentos antes de morir, nuestra vida pasará como una película. En ese momento, ¿será el infierno o será el paraíso? En ese momento sabremos si el sentido de la vida, si nuestra vida tuvo un sentido, porque ese sentido es la sumatoria de los sentidos en la vida. Pero podemos equivocarnos, podemos llegar al final y decir, oh, este no era el camino, o decir, sí, este era el camino. Bueno, muchas veces cuando hablamos del sentido de la vida, pareciera que el sentido de la vida fuera uno solo, como que, oh, logré descubrir, el sentido de mi vida era ser docente. No, esa quiere decir que es tener la experiencia de que la vida tuvo un sentido. Pero para que la vida también tuvo un sentido hay que tener en cuenta que existen diferentes caminos de sentido. Me gusta a mí plantearlo de esa manera también, ¿no? Y es que como la vida tiene sentido, diferentes caminos, porque no solamente tenemos que pararnos en un solo camino de sentido. Podemos hablar del sentido de mi vida, el camino como docente, el sentido de la vida como psicoterapeuta, como tío, como pareja, como hijo, como tal vez turista, tal vez como cocinero, tal vez, no sé, lector, escritor. Cada uno tiene diferentes caminos y esos caminos se suman a esa experiencia del sentido de la vida, porque muchas veces existe el riesgo de organizaciones piramidales, como dice Elizabeth Lucas, donde le damos mayor peso a un sentido, a un solo camino. Entonces soy mamá 7x24, soy abogado 7x24. Entonces, como yo soy el abogado y después me jubilo, ¿y quién soy? Soy mamá 7x24 y mis hijos deciden irse a estudiar a Australia y a Nueva Zelanda, bien cerquita. Ahí aparece ese famoso síndrome que llaman el nido vacío. El nido vacío no es un síndrome que tienen que atravesar todos los padres cuando los hijos se van. No, es un síndrome que aparece precisamente por la pérdida de sentido, porque hay un solo sentido de la vida. Parece que los valores y la realización dependen solamente de algo: ser mamá, ser abogado, ser docente. Y no, nos invita Elizabeth Lucas a que tengamos una organización paralela, es decir, que hayan varios
sentidos que puedan sostenerse, que cuando se pierda uno, los otros puedan sostenerlo. La experiencia de sentido, y no caigamos en lo que Elizabeth llamaba los hombres desesperados, que caen en un vacío existencial después de tener el sentido. Ello tiene que ver con los múltiples caminos de sentido de la vida. Por lo tanto, no es que solamente una experiencia nos da sentido, son muchos los caminos posibles que hacen que la experiencia que llamamos vida, nuestra existencia, tenga un sentido y podamos decir que el sentido de mi vida, ¿no?, que mi vida sí tuvo un sentido al final del camino. Bueno, el tercer elemento del que habla Frankl se lo conoce con varios nombres y es el suprasentido o el sentido último de la vida. Y esto es un concepto que también cae en lo metafísico, pero también puede caer un poco en lo teológico, ¿no? No solamente es filosófico, ¿no?, sino que también es teológico. Y ahí es donde entra cierto límite. ¿Qué nos dice Frankl con relación al sentido de la vida y el suprasentido? Y es que no podemos llegar a ellos, ¿no?, de una manera intelectual o racional, sino que podemos llegar solamente a ellos a través de lo afectivo, a través de la creencia de la fe. La fe no solamente como un concepto religioso, sino también como un concepto que pueden tener los ateos. Un ateo puede tener sentido en la vida y creer que la vida tiene un sentido, porque eso no depende exclusivamente de lo religioso, en la creencia en un Dios. No, yo puedo ser ateo y puedo creer que la vida también tiene un sentido, ¿no? Entonces, el suprasentido tiene unos planteamientos importantísimos dentro de la logoterapia de Viktor Frankl, ¿no? Y ahí es que nosotros como seres humanos no podemos comprender el todo de una manera mucho más fácil. Hablemos de unos ejemplos para que quede más sencillo. Digamos que yo soy un empacador de regalos. Mi trabajo es empacar regalos. Entonces yo empaco regalos, empaco regalos, empaco regalos. Y mi trabajo constante es empacar regalos. Pero hay alguien que puede desarrollar una tecnología, ¿no?, que empaque los regalos. Por lo tanto, es alguien que puede ver el acto de empacar regalos desde una manera, digamos, desde la física, la mecánica, desde un conocimiento diferente. Si yo solamente empaco regalos, tal vez me quedo en el oficio, pero si yo lo veo desde un conocimiento, ¿no?, adquirido de una manera diferente, eso va a permitir que yo pueda verlo desde una manera distinta. Eso, por ejemplo, también lo podemos ver lo que sucede muchas veces con los animales, ¿no? Los que tenemos o hemos tenido perros, en mi caso yo tuve un perro en algún momento, nosotros estamos acostumbrados a algo que se llaman las vacunas. Y nosotros en este momento yo puedo decir que voy a ir de paseo, digamos, al Amazonas, y me dicen que tengo que ponerme la vacuna de la fiebre amarilla. Voy a la Cruz Roja y me pongo la vacuna. ¿Me va a doler? Téngalo por seguro que es probable que me duela. El pinchadito, de pronto el ingreso del líquido duele, ¿cierto? Pero hay un sentido. Yo puedo encontrar que en esa vacuna hay un sentido que me permite hacerlo. Tal vez, parece ser, hasta donde sabemos, en los animales no pueden darse cuenta de ese sentido. Por eso muchas veces pueden ponerse una vacuna, pero no conocen el sentido de la vacuna. Pero sí pueden ver a su dueño, a su papá, como quieran llamarlo, y decir, verlo y sentir que si él está ahí es por algo, y sentir algo de confianza en esa relación que existe entre el perro y su padre, amo, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, hay un conocimiento que está muy por encima de lo que podemos nosotros llegar a conocer. Y el suprasentido tiene que ver precisamente con eso, con ese sentido que tiene todo, el sentido del mundo, si el mundo tiene un sentido. Si lo vemos desde nuestras propias dimensiones como seres humanos, habitamos un caos. Pero ahí entra un poco lo que plantea Frank, que lo podemos hablar también un poco desde la teoría de Baruch Spinoza, el racionalista
era seguidor de las ideas de Descartes. Spinoza nos plantea que hay un todo que es infinito, a lo que él llama Dios. Para él, Dios es todo, que es diferente a que está en todas partes. No, para Spinoza es todo. ¿Y cuántas posibilidades tenemos, o cuántas dimensiones, o cuántos caminos tenemos para poder conocer ese todo, ese infinito? Son infinitas posibilidades, infinitos caminos. Y Spinoza nos dice que el ser humano solamente tiene la dimensión biológica y la dimensión psicológica, es decir, solamente tiene dos caminos para acceder a esa totalidad. De esa manera podemos darnos cuenta que para nosotros como seres humanos comprender una totalidad, comprender a Dios, al Dios de Spinoza, que es todo, es imposible, porque está en dimensiones superiores a las nuestras. Pero supongamos que hay seres diferentes a nosotros que tuvieran dimensiones mayores, tendrían mayor acceso precisamente a esa totalidad, ¿no? Y entre menos dimensiones tengan, menos posibilidades tienen de acceder a esa totalidad. Por lo tanto, eso del suprasentido tiene que ver más con una creencia personal. Creer que esto, que la vida tiene un sentido, de una manera como suprasentido, solamente lo podemos lograr en la fe. Y no podemos entrar a discutirlo o a convencer a alguien. Es algo muy personal. Yo creo que la vida tiene sentido. Yo creo que puedo descubrir sentido en la existencia. Eso es lo que es precisamente el suprasentido de Frankl. Es creer, ¿no?, que hay un sentido superior a lo que nosotros podemos acceder, pero que no lo podemos acceder porque estamos limitados como seres humanos. Eso es el suprasentido, el sentido último. Es creer en esa fe. Einstein solía tener una frase que explicaba un poco esto y que me gusta. Para Einstein, ser religioso es haber podido responder la pregunta por el sentido de la vida. Religioso, religado a, está religado a que la vida tiene sentido. Y como la vida tiene sentido, yo parto de ahí. Si yo creo que la vida tiene sentido, cada vez que me muevo, cada vez que pasa algo, cada vez que sucede algo, yo intuyo que voy a poderlo descubrir, que tal vez en este momento no, pero que sí. Y esto cambia de persona a persona y no lo podemos convencer, y no es racional, no es algo cognitivo, es algo que solamente podemos acceder a través de la fe. Bueno, esos son los tres elementos claves del tema del sentido de la vida: el sentido en la vida, el sentido de la vida y el sentido último o el suprasentido, ¿no? Pero también Frankl nos plantea, y seguramente es la pregunta de muchas personas, y es: ¿cómo podemos descubrir sentido en la vida? Y Frankl nos da pistas y nos da caminos que son muy importantes para que revisemos. El primer camino que Frankl nos plantea es que nosotras como personas podemos captar un sentido, ¿no?, que la vida nos regala a nosotros. Yo lo voy a hablar desde mis ejemplos. Anoche casualmente fue el estreno de la última, el último episodio de Star Wars, ¿no?, el ascenso de los Skywalker. Y yo la fui a ver y es algo que la vida me regaló. Para mí Star Wars es un regalo porque desde muy pequeño lo he vivido, ¿no? O por ejemplo cuando voy a un concierto, por ejemplo cuando vinieron los Rolling Stones o vino Paul McCartney o Roger Waters, en ese momento si alguien me hubiera dicho: ay, mira, ahí está Juan Pablo, el logoterapeuta que habla de sentido en la vida, y te pregunta: oye Juan, ¿para ti la vida tiene sentido? En ese momento, viendo a Mick Jagger en pleno concierto, le voy a decir: mi vida tiene todo el sentido
Porque el sentido está en lo que la vida nos regala. Podemos estar observando el Guernica en el Museo Reina Sofía. Podemos estar observando el beso de Gustav Klimt en el Museo Belvedere de Viena. Podemos estar viendo un atardecer en San Miguel de Allende. Podemos estar oyendo a Chabela Vargas, o podemos estar disfrutando caminando por Reforma, o podemos estar disfrutando un corte de bife en Buenos Aires. La vida está constantemente regalándonos cosas. Nosotros podemos a esos momentos, a esos sentidos en la vida, darnos cuenta que son experiencias de sentido. Tal vez hay algunas que sean más grandes que otras. Tal vez observar a mi hijo correr va a tener más sentido que comerme un bife o comerme un taco. Tal vez ver un concierto de Mozart o de Beethoven, que está el aniversario, creo que 250, ver un concierto de la Novena Sinfonía puede darle tal vez a una persona más sentido que un concierto de los Rolling Stones. Pero lo que nos plantea es que la vida nos regala y nosotros podemos descubrir. A ese camino Frankl lo llamó los valores de experiencia. Los valores de experiencia es aquello que captamos de lo que la vida nos regala, de lo que nos regala en la cotidianidad, tomándonos un buen café, viendo una película, en un concierto, ¿no? O viendo un atardecer. Es una posibilidad de camino de sentido. Pero también podemos encontrar sentido en la vida a través de lo que yo, con lo que hago, le regalo a la vida. A eso Frankl lo llama los valores de creación. Ahí cada quien lo encuentra puede ser a través de su trabajo, aquello que hacemos en la cotidianidad. En este momento, poder estar con ustedes, poder estar contándoles todo esto, hace que este momento para mí tenga un sentido. Y eso es precisamente lo que hace que la vida tenga sentido. Para cada persona podemos encontrarlo. Piénsenlo de esta manera. Por lo general estamos entre 6 a 8 horas diarias trabajando. Algunos más, algunos menos, para algo promedio. ¿Se imaginan que trabajar solamente fuera para ganar plata? Imagínense. Pasamos más tiempo tal vez en el trabajo que en nuestra misma casa y con nuestra misma familia. Qué bueno que lo que hagamos le dé un sentido a nuestra existencia. Que a través de ello logramos hacer cambios, transformemos, nos donemos a otros y encontrar sentido en lo que le regalamos al mundo, lo que le donamos, regalamos. Pero también hay un tercer camino, y que tal vez muchas veces es uno de los más difíciles de vivir, y es el de los valores de actitud. Los valores de actitud tienen que ver cuando yo, como persona, como ser humano, me enfrento a algo que Frankl denominaba la tríada trágica. La tríada trágica quiere decir que todas en algún momento nos vamos a morir, porque como seres humanos somos finitos, en algún momento moriremos. El segundo, como seres libres y responsables, podemos equivocarnos. Ser libre no implica responder exitosamente. Es decir, puedo equivocarme. Y como puedo equivocarme, puedo experimentar la culpa. La culpa como una experiencia existencial que me invita a la transformación. Y finalmente, el sufrimiento. Como seres humanos, tarde o temprano, en algún momento, nos va a llegar el sufrimiento. Ese sufrimiento inevitable. No es sufrimiento que nosotros convocamos, no, es sufrimiento inevitable. Así como Frankl estuvo en los campos de concentración. Entonces, los valores de actitud tienen que ver, ¿no?, con que el sentido lo descubro en la actitud con la que yo me enfrento a la muerte, a la culpa y al sufrimiento. No es porque el sufrimiento traiga dentro de sí oculto un sentido, no.
sino que mi actitud va a permitir descubrir valores y sentido, como lo vimos en los campos de concentración en Frankl, como lo vemos en El hombre en busca de sentido, como él ahí, en su actitud, dictó un libro durante varias horas a varias taquígrafas, y es tal vez uno de los libros más vendidos y uno de los libros más importantes de Frankl. Es tan importante que la gente piensa que es el único libro de Frankl, cuando realmente pueden existir 27 libros que ha escrito Frankl, pues la gente solamente recuerda uno. Cómo precisamente él encontró a través de su actitud un sentido, cómo su actitud frente al sufrimiento en el campo de concentración le dio una prestación a otros, y otros aprendimos del sufrimiento de Frankl. Cómo ese sentido también lo preparó para cuando sus problemas cardíacos le hicieron dejar de escalar y empezar a volar, cuando perdió la vista, cuando se enteró de la muerte de Tilly, su primera esposa, la muerte de su madre, cuando se entera la muerte de su sobrino en Australia, o la muerte de su hermana. Eso lo preparó de cierta manera, porque el sufrimiento también nos prepara a enfrentar el sufrimiento y a saber que en nosotros mi libertad, mi actitud va a permitir que la vida tenga sentido a pesar del sufrimiento, y para que cuando miremos hacia atrás digamos, si no hubiera sido por ese momento, hoy no estoy donde estoy, y vemos ese momento como un momento clave en nuestra vida, que nos transformó, que nos enriqueció y que le hizo dar a nuestra vida